La globalización, efectos y tragedias sociales, es las señas de identidad del nuevo orden y del desorden mundial. Nuestro equipo está conformado por Damián Mena Wendy, Martínez Benítez Omar Santiago y Ortiz Colorado Mariana Yeli, del grupo 1020. Dando como comienzo, nuestro primer tema a tratar sería en sí el tema de la globalización, que es la creación de un mercado mundial en el cual circulen los capitales financiero, comercial y productivos de cada país. Trata de eliminar todas las trabas que los diferentes países ponen a la entrada de capitales financieros, comerciales y productivos que provienen del extranjero. Ya sería entre paréntesis como tal una capital y un mercado extranjero. Se desarrolla también la explotación del trabajo, las formas de extracción intensiva del plusvalor, que en sí el plusvalor es el valor extra que se le agrega a un producto que que no se le va a pagar al obrero. Y el ejemplo la podemos manejar de la siguiente manera, que cuando hacemos plumas, gastamos 25 pesos en tinta, 25 pesos en este plástico, por caja la vendemos a 100 pesos por cada caja o 150, le damos a nuestro trabajador su cantidad de 25 pesos y nosotros nos quedamos con el resto, o bien lo podemos reinvertir o quedárnoslo porque no lo merecemos por ese pretexto. Aquí es cuando se dice que es la explotación del trabajo. Aquí se empieza la incorporación del trabajo infantil y femenino en jornadas laborales muy extensas. De ahí es cuando se experimentan niveles extremos de desigualdad en casi todos nuestros países, así como el crecimiento de la pobreza y la infrasubsistencia de la mayoría de la población. Hay informalización del trabajo y mala adquisición del salario, directa e indirectamente. Aquí, por ejemplo, les ponemos un ejemplo de los niños que en muchos países, por ejemplo, como en Asia y África, los niños son muy, se podría decir que explotados, porque desde temprana edad ellos empiezan a trabajar y la mujer también es como un sinónimo de explotación. Los pobres extremos aumentaron en más de 80 millones en tan solo 6 años al pasar 1993. La OIT alerta sobre el fenómeno de la urbanización de la pobreza. Afirma que casi la tercera parte de la población urbana del mundo vive en un estado de pobreza absoluta. Se prevé que la cifra aumente a 1.000 millones a final del siglo. Aquí igual hubo una metodología umbral de la pobreza absoluta, donde una persona se consideraba pobre si subsiste con un ingreso de menos de $1 al día. Cerca de cada 600 millones de asentamientos humanos no cuentan con energía eléctrica. Poco más de 1.000 millones carecen de agua potable y 850 millones de personas tienen acceso insuficiente a la alimentación. Según la OMS, cada año mueren 500.000 mujeres por una atención médica deficiente durante su embarazo. Hay un desmantelamiento del sistema de seguridad social y estado de bienestar. 1 de cada 10 niños mueren antes de cumplir los 15 años y aproximadamente hay 100 millones de jóvenes sin hogar. Aquí más que nada nos resalta el nivel de pobreza que hay y pues las muertes que prácticamente se llevan gracias a la pobreza, porque como lo dice, muchos no tienen, la pobreza se caracteriza porque tienen el déficit de muchos recursos que son básicos para la vida.
Entonces aquí es lo que contribuye para que ellos tengan una buena calidad de vida y pues a muchos los lleva a la muerte. La creciente desigualdad a nivel mundial, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 1960 y 1989, los países más ricos aumentaron su participación en el PNB internacional entre un 70 y 82%. El mayor número de niños empleados está en África, Asia y América Latina. Hubo un incremento de la explotación sexual de menores y la pornografía infantil, que es la pederastia. Las empresas recurren cada vez menos a una fuerza de trabajo permanente y en su lugar contratan a un núcleo muy especializado de trabajadores rodeado por una periferia de trabajadores temporales. Bueno, aquí lo que más nos resalta fue que el hecho más preocupante fue el trabajo por la explotación a los niños, que fue la pornografía infantil, la explotación sexual. La OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sugieren a los estados implantar medidas que flexibilicen los mercados de trabajo, haciendo retroceder el seguro de desempleo, el salario mínimo y las disposiciones de protección laboral, como también reducir la duración de los derechos y las prestaciones. Existen millones de personas sin empleo, lo cual representa un tercio de la fuerza laboral mundial. Eso significa que sí, ciertas instituciones como tal el Banco Mundial les menciona a los estados que implementen algunas reglas o normas para que los trabajadores tengan al menos como tal un seguro social. Igualmente que se respete los derechos laborales, que es trabajar mínimo, como máximo, 8 horas seguidas con descansos o mínimos de 1 hora a media hora, dependiendo de cuántas veces se le brinden. Así como tal, también brindándoles un pago o un salario digno del trabajo que lleven a cabo, como tal, dándoles una cuota o algún monto por cada hora trabajada en dicha empresa o en la que se encuentre realmente elaborando de manera correcta con un contrato ya establecido con estos derechos. Según la OIT, en el mundo existen 42 millones de trabajadores temporales que se encuentran desprotegidos de los derechos laborales, así como la explotación y pues el que los forcen a trabajar. Si se dan cuenta, aquí les ponemos una imagen porque, bueno, nosotros la pusimos porque es como tal el trabajo, ¿no? Hay muchas empresas que tienen a los empleados como, digamos, esclavos, no por convicción propia de cada uno de ellos. Y prácticamente están encadenados, como se los mostramos en esta imagen. Hay una explotación, los forzan. Entonces, aquí influye mucha esta parte y como dice la OIT, son 42 millones de los trabajadores que se encuentran desprotegidos de los derechos, porque como comentaba mi compañero anteriormente, no todos los trabajadores cuentan con pues cierta como reglamento o lo cierto, bueno, sí, algo así como reglamento, donde los avalen los derechos que ellos tienen como empleados. La globalización del capital no se reduce a la ampliación de los intercambios y la valoración del capital dinero y capital mercancía. Incluye también el ámbito de globalización y mundialización de la experiencia vivida como pobreza, hambre y exclusión de la mayoría de la humanidad. Y pues en este caso, como final, pues la globalización nos quiere decir que ha hecho que incremente el número de pobreza en todos los países, pero más pues en el de nosotros, si se dan cuenta, porque México está catalogado como un país pobre. Entonces aquí influye más eso de la globalización, que es como lo de capital dinero y capital mercancía. Queremos que ustedes se queden con que gracias a la globalización hay varios factores que afectan directa o indirectamente a nuestro país
determinando así que gracias a la compra a otros productos extranjeros no resguardamos ni tampoco apoyamos a nuestra mercado nacional, haciendo que haya una gran tasa de pobreza y de desempleo central, como hambrunas y algunas deficiencias en tanto del ámbito profesional como en el salud. Con eso terminamos nuestra exposición. Muchas gracias por prestar.